Damos gracias a Dios una vez más, nos volvemos a ver aquí en este canal. Saludos a todos y esperamos que estén bien, que se encuentren en bendición, en salud y en fortaleza. Gracias a Dios porque eh, Dios es tan bueno y tan misericordioso que Él nos guarda, nos cuida y nos bendice. Vamos a escuchar la palabra de Dios en esta ocasión. Y nuestro tema es la segunda oportunidad para vivir. Ahorita, pues con esto de la pandemia, pues hemos visto que algunos no tienen una segunda oportunidad para vivir, puesto que se enferman y mueren. Pero aquellos que tienen una oportunidad para vivir, una segunda oportunidad, entonces pues pueden disfrutar esa oportunidad y pueden vivir y poder estar bien juntamente con toda su familia. Y el tema de este estudio precisamente es la segunda oportunidad para vivir. Vayamos ahí al libro de San Juan, capítulo 3, versículo del 14 al 15. Dice la palabra del Señor así: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el Señor Jesús está platicando con Nicodemo, está conversando con él, haciéndole énfasis de la importancia de volver a nacer, de reconocer quién era Jesús, de saber cuál era el propósito por el cual venía. Y en fin, Jesús está ahí comentándole a Nicodemo la importancia de poder reconocer estas verdades que desde el principio las escrituras, la profecía, pues han sido hechas, han sido mencionadas. Y a pesar de que Nicodemo es una persona estudiosa, una persona intelectual, pues no pareciera que no conociera estas verdades. Entonces Jesús está ahí mencionándole sobre esta importancia. Y es algo tan maravilloso que Jesús tiene que tomar una narración de la vida antigua, de cuando Moisés estaba en el desierto y el pueblo había renegado contra Dios y había pecado contra Dios y había pues menospreciado los propósitos de Dios. Y entonces al hacer esto el pueblo judío allá en el desierto, ¿verdad? Pues simplemente Dios manda, ¿verdad?, a que una serie vamos a decirle así, una plaga de serpientes para que las gentes murieran, de todas aquellas que se rebelaron contra Dios pudieran morir. Y entonces Moisés, viendo el padecimiento del pueblo, Moisés se pone a clamar a Dios, intercede por el pueblo y entonces Dios, escuchando el clamor de Moisés y viendo el padecimiento del pueblo, ¿verdad?, le dice Dios a Moisés que levantara una serpiente ardiente, una serpiente de bronce, ¿verdad?, en un asta, y que todas las personas que fueran picadas por una serpiente y miraren a la imagen de la serpiente levantada en el asta, ya no moriría, sino viviría. Entonces, pues para poder entender esta situación, ¿verdad?, pues diríamos, la primera pregunta que nos nacía es, bueno, ¿por qué Jesús, al estar haciendo énfasis a Nicodemo la importancia de poder reconocer quién era Jesús y por qué venía y para qué venía, por qué menciona esto de la serpiente? Hay una relación muy importante porque repetidas veces Jesús hace notar el sacrificio que él iba a tener
por los hombres pecadores. Entonces, por eso es que menciona esta parte de la Escritura. Y esta parte de la Escritura se encuentra en Números 21, 4 al 9. Ahí nos narra cómo Moisés levanta la serpiente de bronce y la historia de cómo el pueblo fue salvado, fue sanado a través de esta imagen. Y ya traduciendo esta enseñanza a nuestro tiempo, al tiempo de la gracia, ¿verdad? Podemos decir lo siguiente. Nosotros, así como el pueblo antiguo de aquel tiempo, nosotros hemos renegado muchas veces de las cosas que Dios nos da. A veces no aceptamos el propósito, ¿verdad?, que Él tiene preparado para darnos vida y para darnos bien y para hacernos prosperar, etc. Y también menospreciamos, ¿verdad?, el pan que Dios nos da día con día, a veces, en muchas ocasiones, ¿verdad? Y esto traducido en la palabra de Dios, pues el maná, ¿verdad?, es que viene del cielo, es Jesucristo, la cual hemos menospreciado. Preferimos buscar otros dioses, otros medios para poder alcanzar nuestros propósitos, ¿verdad?, que buscar en Cristo, el que pudiera ser llenados todas nuestras necesidades. Entonces, el estar rechazando el pan de cada día en esta parte de la Escritura, ¿verdad?, porque cuando la palabra de Dios la leemos es como alimento, es como medicina, es como pan a nuestras vidas, que nutre, que fortalece nuestras vidas espirituales. Entonces, mucha gente menosprecia. ¿Y cómo es que menospreciamos el pan que Dios nos da? Simplemente tenemos ahí la palabra de Dios, la Biblia, en nuestros hogares, y no la leemos, ni siquiera por una situación de saber qué es lo que Dios dice, sino que nos olvidamos y no la leemos, y la llegamos a leer solamente cuando vamos al templo, ¿verdad? O vamos a la iglesia, pero mientras esto sucede, y a veces no sucede, porque vamos al templo sin la Biblia, sin el libro santo de Dios, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros aprendamos. Desde el momento que nosotros menospreciamos la palabra de Dios, ya estamos ofendiendo a Dios de esa manera muy, muy tremenda. Y si a veces no aceptamos sus propósitos, el hecho de que Jesucristo haya venido a salvarnos, a perdonar nuestros pecados, nos invita a cada hombre, a cada mujer, a cada persona, ¿verdad?, a que podamos aceptar los propósitos de Dios para que podamos vivir. Pero muchas veces no lo hacemos porque decimos, bueno, no me hables a mí de eso es para los religiosos, para los ancianos, para aquellos que tienen necesidad, ¿verdad? Entonces ya estamos menospreciando, puesto que la palabra de Dios y los propósitos de Dios es para toda la gente, para todo el mundo, para grandes y chicos, para ancianos y pequeños, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que nosotros tengamos esto presente. No menospreciemos los propósitos de Dios, no menospreciemos el pan que Dios da, y tampoco no estemos en contra de esos propósitos de Dios que Dios quiere enseñarnos, que Dios quiere que podamos estar bien, porque Él siempre piensa el bien para nuestra vida, pero nosotros como seres humanos buscamos el mal, y eso nos afecta, eso trasciende a nuestra vida, y a veces trasciende a nuestra vida y a nuestras generaciones, a nuestra descendencia. Entonces invitamos a que podamos tener conciencia de esto, ¿verdad? Y no podamos caer en lo que el pueblo en el pasado cayó, ¿verdad? Mucha gente, muchas naciones, muchos pueblos, por menospreciar los propósitos de Dios,
por menospreciar la palabra de Dios y sobre todo, no aceptar, ¿verdad?, a Cristo, al Hijo de Dios, ¿verdad?, al Hijo del Hombre que venía con esa visión de poder ayudarnos, ¿verdad? Tuvieron que padecer, tuvieron que sufrir, no porque Dios quisiera, sino porque nosotros mismos buscamos nuestro propio mal. Les invito a que vayamos ahí a Romanos 6:23, dice la palabra del Señor: la paga del pecado es muerte. Si nosotros nos mantenemos en el pecado, en la rebelión contra Dios, en el menosprecio de lo que Él nos da y en la falta de atención para con sus propósitos, eso es malo, eso está traducido como pecado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios quiere ayudarnos, quiere bendecirnos y nosotros no queremos. Entonces eso es malo para nuestra vida, ¿ya? Entonces, dice la palabra del Señor que también el pueblo se rebelaba contra la autoridad que Dios le había puesto para que pudieran ser dirigidos y pudieran ser llevados a la tierra prometida. Y en muchas ocasiones los hombres y las mujeres el día de hoy se rebelan contra los siervos que Dios ha puesto para guiarnos en la vida espiritual, para enseñarnos el camino de Dios, para enseñarnos, ¿verdad?, los propósitos de Dios. Entonces, no nos rebelemos, no hagamos, ¿verdad?, a desagradar a Dios, sino al contrario, podamos estar solícitos, voluntarios, dispuestos a estar en los propósitos de Dios. Y pues Dios es algo que queremos hacer énfasis, ¿verdad? Dios envió a su Hijo, dice la palabra, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el Hijo era necesario que, así como la serpiente, ¿verdad?, en el desierto fue levantada para que pudieran los hombres de aquel tiempo poder tener una oportunidad de vida, ¿verdad? Así también era necesario que el Hijo del Hombre pudiera ser levantado en la cruz para que tuviéramos una segunda oportunidad de vida, ¿verdad? Vayamos a Hechos capítulo 2, versículo del 22 al 24. Hechos 2. Hechos 2, del 22 al 24. Dice la Escritura así: voy a leer desde el 21, dice: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y dice: vamos, israelitas, varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este que fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, la cual prendisteis y matasteis por manos inicuos, y le crucificaron, el cual Dios levantó y soltó los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, ¿verdad? Por ella. Entonces, Dios nos ha dado su obra a través de Jesucristo. Y si nosotros miramos su obra y la recibimos y creemos en su propósito, porque Él fue entregado para que fuese muerto y fuese crucificado por causa de nuestros pecados. Y si escuchamos y recibimos ese mensaje que trae esperanza, que trae vida, a veces podemos decir cómo un mensaje de la muerte de un hombre puede traer esperanza. ¿Por qué? Porque la esperanza
Y el propósito de Dios no está, ¿verdad?, solamente en la muerte de un hombre, sino en el propósito por el cual ese hombre murió. Y además, ¿de quién era ese hombre? Ese hombre era el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios, Dios mismo encarnado, ¿verdad?, en la vida de un hombre, encarnado, ¿verdad? Se hizo hombre para que pudiéramos nosotros, ¿verdad?, recibir esa esperanza y esa vida, ¿verdad?, que Dios quería darnos como una segunda oportunidad, ¿ya? Entonces, si escuchamos a los mensajeros de Dios, a la prédica de la palabra de Dios, ¿verdad?, no a las costumbres, no a las tradiciones, no al pensamiento humano, sino a la palabra de Dios, entonces estaremos reconociendo a Jesús, porque Jesús es el centro, es la parte medular de todo el mensaje y de todo el propósito de Dios, ¿verdad? Y entonces reconocemos a Jesús como Dios y Salvador del mundo, y si lo recibimos en nuestro corazón, seremos salvos, seremos libres, seremos sanos y sobre todo tendremos una vida diferente, una vida, ¿verdad?, más gloriosa, más maravillosa. ¿Por qué? Porque en esa vida las cosas viejas pasan y vienen las cosas nuevas. ¿Y cuáles son esas cosas nuevas? Son todas las cosas que Dios tiene preparado para nosotros, sus hijos y los que hemos sido llamados. La palabra de Dios dice en 1 Corintios 1:18 que la palabra es poder de Dios. Si nosotros recibimos su obra y la aceptamos, estaremos también recibiendo su palabra. Y esa palabra tiene el poder de Dios para sanar nuestro cuerpo, para sanar nuestro espíritu, para sanar nuestra alma, para transformar el corazón y cambiar la vida del hombre, ¿verdad? Entonces, es muy importante que nosotros tengamos esto presente. Dios no solamente, ¿verdad?, es un Dios de oportunidades, sino también es un Dios de esperanza, es un Dios de bendición. En Romanos capítulo 5, versículos 6 y 8 dice la palabra que Él murió por los impíos, Él murió por los pecadores. Entonces tú y yo somos pecadores porque siempre pecamos contra Dios. No hay ninguna persona en el mundo que pueda decir yo no he pecado. Todos, por cuanto somos pecadores, estamos separados de la gloria de Dios, estamos separados de Él, de su presencia. Por mucha religión que busquemos en el mundo, nunca vamos a encontrar la oportunidad de vida que Dios nos ofrece. Y si nosotros aceptamos esta verdad, entonces estamos en el primer paso para poder recibir los propósitos de Dios, porque para eso murió Jesucristo, para darnos vida y vida en abundancia para ti y para mí. Así que aceptemos esta verdad y aceptemos este compromiso, esta oportunidad de Dios, ¿verdad? Por cuanto somos impíos porque siempre estamos en lo malo, siempre andamos caminando en lo malo, nunca buscamos el bien, ¿verdad? Dice su palabra, nunca buscamos el bien, sino siempre andamos buscando el mal. Entonces, recibamos esto, no nos neguemos a la oportunidad que Dios nos da, recibamos su obra, ¿verdad? Recibamos su palabra y cumplamos así el propósito de Dios, no menospreciando, sino aceptando, viviendo en ese propósito. Y la palabra del Señor en el libro
de Efesios, capítulo 2. Vamos a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2 del 8 al 9 dice la palabra: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Y dice, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Cuál es el propósito de Dios? El propósito de Dios es que antes los hombres allá en el desierto, lo único que tenían que hacer era mirar a esa imagen de la serpiente para poder ser sanos. Ahora no necesitas mirar, no necesitas tocar, no necesitas gustar. Ahora lo que necesitamos es creer, ¿verdad? Porque es por fe. Es por esa fe que puedes tú acercarte a Dios, creyendo en su propósito, creyendo en su palabra, creyendo en su obra de amor y de sacrificio por ti y por mí. Así que es por medio de la fe en la cual nosotros, tú y yo, podemos recibir el don de Dios, el regalo de Dios, que es Cristo Jesús. Somos salvos y sanos por la disposición soberana de este Dios amoroso. Él dispuso el poder enviar a su Hijo voluntariamente, sin reproche, sin medida. Él simplemente, ¿verdad?, se despojó a sí mismo para venir a morir en la cruz. De esta manera Él fue levantado en esa cruz, que los hombres de aquel tiempo miraron y aún mirando no lo creyeron. Pero si tú crees ahora en ese Jesús que fue levantado, así como la serpiente fue levantada, si tú crees en ese sacrificio, si tú crees en ese propósito de Dios, entonces dice la palabra que serás salvo. Tendrás una nueva oportunidad de vida, porque no es por lo que puedas ver, no es por lo que puedas tocar, no, sino es por lo que puedas creer de lo que Dios ha hecho. Ahora, fíjate bien, lamentablemente al transcurrir los tiempos, los días, los años, las edades, hemos descubierto que el hombre tiene una mala costumbre. Si llega a ver una imagen que le llama la atención, que a lo mejor en su propósito, como en el caso de la serpiente, en su tiempo, en su propósito, Dios le dio a la serpiente autoridad para que toda persona que le viera pudiera ser sano de la picadura de la serpiente. Lamentablemente, ¿verdad?, el hombre idolatró esa imagen, idolatró esa serpiente, y durante mucho tiempo, durante muchos años, esa imagen fue adorada, fue invocada, ¿verdad? Y ese no era el propósito de Dios, porque Dios solamente cumplió el propósito para ese tiempo, pero al recibir el pueblo sanidad a través de mirar esa imagen, y pues simplemente hasta ahí se cumplió la autoridad y el propósito de Dios para esa imagen, ¿no? Y no era que vieran la imagen, sino que creyeran en que al mirar la imagen pudieran recibir la sanidad, porque es Dios quien mandó a levantar esa serpiente. Pero cumpliéndose su propósito, ya se acabó, ¿verdad? Ya la imagen ya
ya no tenían la oportunidad de que pudiera sanar. Mas sin en cambio, el hombre siguió adorando, siguió idolatrando esa imagen. Y pasaron muchos años, hasta el tiempo, ¿verdad?, que vinieron los reyes, ¿verdad?, después de David, después de Salomón, ¿verdad?, que vinieron los reyes, y en el tiempo del rey Ezequías, ¿verdad?, esa imagen tuvo que ser destruida, porque se apartaba de los propósitos de Dios. La gente se idolatró con esa imagen. Que ahí cumplimos el propósito de Dios. Dios no le agrada la idolatría, no le agrada que adores a imágenes hechas de hombres o imágenes que sean figuras de lo que está en los cielos, en la tierra o debajo de la tierra. No es agradable para Dios. Si tú lo haces, ¿verdad?, tienes que reaccionar, ver la Escritura. Si realmente eres cristiano, tienes que venir a la palabra de Dios, y ahí Dios te va a decir lo que es agradable a Él y lo que no es agradable a Él. Entonces, quiero terminar con la siguiente circunstancia. Dios, en su infinita bondad y en su infinita misericordia, así como fue levantada la serpiente en el desierto para dar una segunda oportunidad de vida, así también Jesucristo, el Hijo del Hombre, tuvo que ser levantado en el madero, en la cruz del Calvario, para que tú y yo pudiéramos recibir una segunda oportunidad de vida. Tú dirás: yo tengo vida, ¿para qué quiero más vida? Es cierto lo que dices, pero ¿no te has dado cuenta que tienes una condición de vida ficticia, pero en realidad estás muerto? ¿Por qué? Porque no vives en Dios, porque estás apartado de Dios, porque solamente vives para ti y no le das atención al que te creó, al que te formó en el vientre de tu madre, al que hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Entonces, como estamos separados de Dios por el pecado que cometemos día con día, ya sea de pensamiento, de palabra o de hecho, pero día con día pecamos contra Dios. Entonces, necesitamos de Dios, necesitamos no solamente mirar a ese Cristo que murió en la cruz del Calvario, a ese Jesús que fue levantado en el madero, sino que además debemos creer y debemos aceptar su obra, recibirla en nuestro corazón. Debemos aceptar, ¿verdad?, su palabra, que es el pan que nutre nuestras vidas, que es medicina a nuestros huesos. Y debemos, ¿verdad?, reconocer que Jesús es el Dios y Salvador de nuestras vidas. Por eso en esta tarde yo te invito a que vengas. Ven a recibir a Cristo. Ven a aceptar el propósito de Dios. Ven a reconocer la obra de amor y de misericordia que Él tuvo para ti y para mí. Ven, no tardes en venir. Ahora es el tiempo de salvación. Cristo, Jesucristo, murió en la cruz y derramó su sangre preciosa por ti y por mí. Recíbelo en tu corazón, ahí donde tú estás. Háblale en voz audible, en voz alta, y dile: Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón. Ya no quiero estar muerto, ya no quiero vivir pareciendo que tenga vida, pero estoy muerto. Sino ven a Jesús. Yo quiero la vida tuya. Yo quiero vivir en ti y tú en mí. Ven ahora, mi hermano. Ven ahora, varón, mujer, tú que me escuchas.
Estás ahí escuchando este video, viendo este video. Dile al Señor Jesucristo, ¿verdad?, que te dé esa segunda oportunidad de vida. A lo mejor tienes problemas, a lo mejor tienes conflictos, aflicciones, enfermedad. No lo sé, no sé qué pase ahí en tu vida. Pero cualquier cosa que esté pasando en tu vida, yo te aseguro que Dios tiene una segunda oportunidad para seguir viviendo. Hay mucha gente que en este momento se siente sola, que en este momento quiere morir, que en este momento quiere correr, desaparecer de la faz del mundo. Pero si tú vienes a Cristo, tú recibirás el aliento de vida que Él tiene para ti y para mí. Dios te bendiga, te guarde y te haga prosperar, conociendo su obra, reconociendo que nada podemos hacer sin Él, y que puedas tú conocer a Dios en su palabra. Ahí podrás conocer todo lo que de Dios se dice, y que puedas también, al conocer su palabra, también conocer sus propósitos, que son maravillosos. Dios te bendiga, mi hermano, amigo, mujer, varón. Dios te bendiga y te guarde. El Señor está contigo. Amén.